Pokémon, o Pokémon, como lo conocemos por este lado del charco. Curioso, ya que la tilde está en la E. Pero bueno, son curiosidades del doblaje. ¿Quién en el mundo no conoce qué es Pokémon o como mínimo quién es Pikachu? Esta franquicia ha alcanzado un nivel global y masivo tan pero tan grande que actualmente es la número 1 en ganancias del mundo comparada con cualquier franquicia, y algo me dice que esto no va a cambiar a corto plazo. Y creo que la mayor parte de ese éxito se debe claramente a los videojuegos, pero sin demeritar ni despreciar el merchandising y por supuesto al anime, que ayudó a su consolidación y que cada uno de nosotros llegáramos a tomarles un tremendo cariño a estos lindos animales de combate y destrucción. Recuerdo de chamaquito cómo me encantaba este anime y por supuesto está vívido en mis recuerdos como Pokémon 2000 fue la primera película que llegué a ver en el cine y cómo me dejó boquiabierto. Un tiempo después hice el gran descubrimiento de que existían juegos de Pokémon y no tardé mucho en tener en mis manos el juego de la franquicia al cual le tengo más cariño y le dediqué miles y miles de horas, y es Pokémon Cristal, otro juego que me voló la cabeza. Todo era color de rosa, pero pasó algo que cambiaría todo para siempre, y es que lamentablemente empecé a crecer y el anime no creció conmigo. Cada nueva temporada notaba como Ash, o Satoshi como lo conozcas, se quedaba anclado en sus eternos 10 años. No sé si es un pacto con el diablo o le pasó lo que le pasó a Peter Pan, pero lo cierto es que así como él quedó atrapado en su niñez, el ciclo se reiniciaba en cada temporada. Algo así como un roguelite, ya que Ash empezaba una nueva región, entrenaba nuevos Pokémon, ganaba las 8 medallas, se enfrentaba a la liga Pokémon, siempre terminaba perdiendo, dejaba todos sus Pokémon con el profesor Oak y se iba a una nueva región y empezaba de cero el ciclo. Por favor. Es obvio que el público objetivo al que apuntaba el anime son niños, y por eso es que finalmente me terminé desencantando. Ya no aguantaba que Ash le diera la amnesia y todo lo que aprendía como entrenador Pokémon lo terminara olvidando en la temporada siguiente. Ya no podía con este ciclo sin fin, así que me refugié únicamente en los videojuegos, aunque ya la fórmula empieza a oler a vencido, pero bueno, eso ya da para otro video. Me parece increíble que tuvo que pasar 22 temporadas y más de 20 años para que Ash se alzara por fin con la apreciada Liga Pokémon. En este caso, no la de mejor calidad, pero bueno. Pero antes de que este suceso ocurriera, hubo un manga que se venía lanzando casi a la par con los juegos y que fue construyendo una narrativa e historia que por fin prometía tener el gancho necesario para atrapar la atención de los amantes de Pokémon. Y este sería Pokémon Special o Pokémon Adventures como se le tradujo. Y de eso es que vengo a hablarles hoy. Creo que este manga lo habré leído hace unos cuantos años y en su momento me llegó a enganchar un montón. Existen distintas licencias o versiones de Pokémon en manga, pero hoy me quiero centrar justamente en Pokémon Special. Lo primero a comentar, es un manga centrado fuertemente en los videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el anime se centra la narrativa en Ash y sus aventuras utilizando el mundo Pokémon ya creado, y cada nueva temporada agregan los nuevos Pokémon correspondientes y nuevos personajes a la historia, etcétera, etcétera. Pero en el manga, cada saga o arco se va a centrar en los protagonistas de cada videojuego que se lanza al mercado, por lo cual siempre habrá un elenco de protas y secundarios variados, ya que se basa exclusivamente en cada nueva franquicia del videojuego o en cada nueva entrega. Este manga fue creado por Satoshi Tajiri y administrado por Pokémon Company. La historia es escrita por Hidenori Kusaka y el dibujo se ha encargado Mato en los primeros 9 volúmenes y Satoshi Yamamoto en los posteriores. Entonces, con eso dicho, ¿qué hace especial o diferente al manga con respecto al anime? Porque vale la pena echarle un ojo y darle una oportunidad si eres fan de Pokémon. Vamos a empezar, o vamos con lo primero, la historia y su desarrollo. Y es que el hecho de que expanda la narrativa que se nos presenta en los juegos es un puntazo. Es cierto que parte de la historia o situaciones que se presentan es una reimaginación, pero en sí vamos a estar leyendo la historia de los juegos en formato de manga, lo que la hace muy entretenida y amena, porque les dota de personalidad y carisma a cada uno de los personajes y en especial a los protas. Por poner un ejemplo, el protagonista de la primera saga o volumen es Red, el entrenador que seleccionamos en el juego justamente, y cuyo rival será Mongolo, o se llamaba Imbécil. Ah, cierto, que no es un juego. Aquí sí tiene nombre,
Vamos a decirle como le dicen en el manga, Green, y vamos a disfrutar de todas las situaciones importantes que acontecieron en el juego, ya sea la zona safari, la torre fantasma, la zona de bicis, el Snorlax atravesado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurrirá con las demás sagas de los juegos. Veremos la historia de los protas, ya sea amarillo, oro, plata, cristal, rubí, zafiro, esmeralda y los que restan. Otro punto a favor del manga es que maneja una continuidad hasta cierto punto en la obra. Es decir, el tiempo transcurre y vuela. No es un ciclo que se repite como en el anime. Los personajes de verdad crecen y de una saga a otra pueden pasar años. Y veremos, por ejemplo, cómo Red crece y se hace cada vez más maduro y un mejor entrenador Pokémon. Unido a esto, los secundarios, como los entrenadores de gimnasio, tienen un papel y un peso más significativo para la historia y no están simplemente como unos NPCs esperando a pelear contigo. Lo mismo con el alto mando, el profesor Oak, Bill y muchos otros secundarios. Ahora, en cuanto al tema de las batallas, lamentablemente no todo el manga podía ser perfecto. Al tratarse o hablar de los primeros tomos, todavía el meta de Pokémon no estaba bien definido en los juegos y se toman bastantes licencias a la hora de realizar muchos combates en el manga, viendo batallas donde Red resolvía pelear con su Bulbasaur contra Pokémon de tipo fuego, una habilidad de Jigglypuff que le permitía volar, o la capacidad de un Eevee por experimentación que tuvo de transformarse a conveniencia entre Vaporeon, Flareon o Jolteon siempre que quisiera, o batallas que siempre terminan resolviéndose en 2 o 3 paneles. Es decir, muchas de las batallas eran secundarias y solo estaban para salir del paso de forma rápida. Aunque a título personal, esto nunca me llegó a disgustar o molestar demasiado, y es algo que se fue refinando y puliendo en sagas posteriores. Lo que sí puedo recalcar positivo es que las batallas son bastante creativas e ingeniosas con sus estrategias, y es que en muchas de ellas se atacaba al entrenador, y por Dios, tiene toda la lógica del mundo. Y no hablo de la Liga Pokémon o combates oficiales que a lo mejor puedan tener reglas o incluir reglas que eviten esto, que por cierto, combates oficiales se ha permitido atacar al entrenador, en las primeras sagas por lo menos, sino que incluso con villanos, lo lógico es atacar al entrenador. ¿Por qué solo atacar a los Pokémon si puedo herir y deshacerme de su entrenador, que es el que le está dando órdenes? Es algo que le da coherencia a verdaderas batallas. Y aquí enlazo con otro tema que me parece interesante, y es que aquí la violencia existe, pudiendo llegar a morir Pokémon, que pasa muy poco en pantalla. No es como lo pintan en internet, que pareciera que el manga fuera súper violento. Claro que no, pero sí existen una que otras muertes o paneles donde se pueden ver escenas que a lo mejor puedan ser algo, vamos a decir, violentas, que pareciera la muerte de Pokémon, aunque no terminen muriendo en muchos casos. Pero es interesante que exista heridas claras y gráficas en cuanto a los Pokémon, o el hecho de entender de que estos son animales y que se comen entre ellos como la naturaleza lo dicta, y así sucesivamente. Puedes creerte aún más el hecho de este mundo, que los Pokémon son salvajes y por supuesto que la cadena alimenticia existe, que ellos quieran comerse incluso el Pokémon salvaje a los humanos. Es de toda lógica del mundo. A fin de cuentas, no estoy hablando que este manga haya revolucionado la historia de Pokémon, pero sí que brinda una perspectiva distinta a lo que ofrece el anime y que en mi opinión complementa muy bien la historia ofrecida en los juegos. Por ello les animo a darle una oportunidad, por lo menos hasta la saga de Oro y Plata, una de las mejores, y allí es donde sabrán si la historia de este manga es para ustedes o si mejor solo quedarse con los juegos. Yo con esto me despido, déjame saber qué te pareció en los comentarios, y si te ha gustado puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte futuros videos. Nos estamos viendo, adiós.